Hoy vamos a hablar entonces, para continuar con el programa y irnos organizando, de la unidad 4, de la personalidad jurídica internacional. Dijimos al comienzo, yo no sé si lo reiteramos el otro día, dijimos cuando hablamos en la unidad 1 del derecho internacional, dijimos que el derecho internacional es el conjunto de normas que regulan las relaciones de las entidades, de los estados y de las otras entidades con personalidad jurídica internacional. Y dijimos, prometimos hablar justamente del desarrollo de las distintas personalidades jurídicas internacionales, o de los distintos entes que tienen personalidad jurídica internacional. Vamos a empezar con la persona más importante y tradicional del derecho internacional, que es el Estado. Los Estados han sido, a lo largo de la historia del derecho internacional, la primera y más importante persona. Y también distinguimos, acuérdense, entre entes con personalidad jurídica internacional y actores de la política internacional. Eso que alguna vez hablamos allá al comienzo, los IGO, los MINGOS y los DINGOS, organizaciones no gubernamentales, ¿no?, que actúan a nivel internacional, las compañías multinacionales o transnacionales, como se dicen ahora, y también, ¿verdad?, las entidades que ahora adquieren un rango fundamental en la vida política internacional, como por ejemplo las organizaciones que participan en la defensa del medio ambiente o en la política de género, en varios de los temas que se han ido desarrollando en la agenda internacional. La nación y el Estado tienen, y los tipos de Estado. Yo les dije la vez pasada que el Estado es, sin duda, la historia del derecho internacional, acuérdense, por eso arrancamos con el punto ese, base sociológica del derecho internacional de Ferdros, ¿verdad? El derecho internacional moderno nace con la creación de los grandes estados en Europa, fundamentalmente con la forma de monarquías absolutas como un salto desde aquel esquema de la autoridad centralizada que rigió durante la Edad Media con el emperador y el papa. Cuando se forman los grandes estados nacionales, dijimos, desconocen esa autoridad que estaba por encima del Estado-Nación, del Estado primero, olvidémonos de la nación, del rey, fundamentalmente. Esto nace como reivindicación de la monarquía absoluta. Yo quiero dejarle, porque en el trazo de la historia, esto tiene que ver con, y lo habrán visto en político, y en constitucional también probablemente, y aquí en internacional insistimos, acuérdense, en la visión trialista. En todo esto tengan siempre presente el análisis de la faz sociológica. ¿Cuáles fueron las relaciones de poder que se fueron dando en una sociedad y en la sociedad internacional en su conjunto, para que todos estos formatos legales, formatos normativos, fueran cambiando? O sea, cómo la faz sociológica impacta en la faz normativa. Y después vemos cuánto de justicia o de injusticia hay en cada una de estas etapas o en cada una de estas formas. Y dentro de la faz sociológica, obviamente, está como un telón de fondo esa visión que la clarificó, digamos, blanco no sobre negro, Carlos Marx, pero que quien más, quien menos la reconoce, que en buena medida las formas en que las sociedades se organizan políticamente tienen que ver, o sea, cómo finalmente se logra la distribución del poder político, tiene mucho que ver
no sé si en un 100%, pero en un alto porcentaje, por cómo esas sociedades se organizan para producir bienes y servicios y intercambiarlos, comercializarlos, etc. La forma que adoptan las sociedades para producir, cómo se trabaja, qué tecnología se aplica, qué relaciones de poder hay en la economía, quiénes son los sectores que imponen las reglas de juego económico, terminan teniendo que ver directamente con qué forma de Estado o qué forma de sociedad política, cómo se distribuye el poder en el territorio, cómo se distribuye el poder en las instituciones de cada Estado. En este sentido es lo que insistimos desde el comienzo en que es imprescindible para entender la evolución del derecho internacional y para entender el mundo actual, analizar estas cosas. Si analizamos nada más que las reglas de juego, no nos vamos a dar cuenta de por qué es tan diferente. Ayer que hubo elecciones en Alemania, tan diferente no, pero por qué es marcadamente diferente el régimen alemán actual de casi todos los sistemas del mundo, aún siendo parecido a los sistemas parlamentarios, ¿verdad? Este delicado sistema de equilibrios y contrapesos que tiene el régimen alemán es producto de la historia de Alemania, de las fuerzas productivas y la economía alemana y del pensamiento alemán, y ojo, muy importante también, de la tradición jurídico-política, filosófica de Alemania, ¿verdad? Francia tiene otra historia, obviamente Estados Unidos tiene otra historia, y obviamente, si seguimos, China tiene una historia muy diferente, y por eso los chinos se comportan de manera diferente, y obviamente nosotros tenemos otra historia. Esto hay que tenerlo siempre presente, en un mundo que, ojo, está globalización mediante, somos cada vez más parecidos, estamos cada vez más estandarizados, las redes, los medios, la globalización, todo eso que ustedes manejan, las nuevas generaciones mejor que las nuestras, manejan mejor que las nuestras, pero a la vez son mucho más influenciados y reciben ese impacto diariamente, ¿verdad? Por eso también es muy importante seguir con todo esto. Les recomiendo, más allá de lo que conversemos en esta materia, lo que sea producto de lo necesario para aprobar el examen, que mi sueño es inducirlos, motivarlos a que estén permanentemente actualizados en la lectura de los últimos eh, planteos de los pensadores internacionales más importantes de las últimas décadas, y estemos atentos a las reflexiones. Por eso ahora vamos a hablar un poco, por ejemplo, de Zygmunt Bauman, polaco, que lamentablemente falleció hace poco, uno de los pensadores más importantes, o yo les recomiendo algunos de los libritos que son muy chicos, muy didácticos, de un coreano que enseña en Alemania, justamente Byung-Chul Han, que tienen cambios, nuevas perspectivas para ver qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Sobre todo a partir de los profundos cambios que se están dando con la pandemia, y ensamblados, ojo, con los profundos cambios en la realidad productiva mundial, porque esto no es nada más que una cuestión de pandemia. El mundo está cambiando aceleradamente, no solamente por la pandemia, sino también porque se han producido cambios en la economía internacional, en las relaciones de poder internacional. Esta semana pasada, anótenlo, fue muy importante. Se inauguró, hicieron un trabajo, le mandaron unos cuantos muy bien, no sé si todos ya, el tema de la apertura del periodo
de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también esto que estuvimos hablando recién, las elecciones en Alemania, que es, uno podría decir, es un país, sí, es el país más importante del bloque, uno de los bloques más importantes del mundo, de la Unión Europea. Muchos dicen, a lo mejor exageran, donde va Alemania, va la Unión Europea. Y Alemania fue conducida en los últimos 16 años por la señora Angela Merkel, que está terminando su mandato. Vamos a ver cuánto dura el periodo de transición, pero Merkel se va y desaparece una figura importantísima en la historia de Europa, en la historia del mundo, en el equilibrio de los últimos 15 años del mundo. Y paralelamente, Estados Unidos ha celebrado dos reuniones muy importantes. Anoten y investiguen y manden un informecito. ¿Qué pasó en la reunión y en el pacto AUKUS, con K, de Australia, United Kingdom, United States, en inglés primitivo? O sea, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Hubo un cimbronazo justamente en la Unión Europea porque Estados Unidos, Australia, traicionó un acuerdo que tenía con Francia, se enojó Macron, se enojó toda la Unión Europea, pero se están quedando sin Merkel. Traicionó un acuerdo o rompió un acuerdo que tenía para fabricar submarinos nucleares, no con armas atómicas supuestamente, pero sí de propulsión nuclear en Francia, y le cambió el contrato a Estados Unidos y firmaron un pacto defensivo. Bueno, busquen qué es el AUKUS y su impacto político. Y además, hace 3 o 4 días nomás, más amplio todavía, Estados Unidos, el presidente Biden se reunió con los primeros ministros de la India, ahora ya la India, Australia, Japón, ¿verdad? Y reflotaron el tratado, un acuerdo del cuadrilátero, el Quad. Busquen qué significa esto, que es mucho más amplio y que es un acuerdo que vino, si quieren, zigzagueando, entró en vigencia, lo dejaron, lo abandonaron, no sé si va a seguir, pero todas estas cosas también apuntan a equilibrar el poder chino fundamentalmente en el mundo. Más los acuerdos con la señora Huawei en Estados Unidos, algo que podríamos encuadrarlo dentro del derecho internacional privado, pero muy importante dentro de la política internacional. Y los planteos, de nuevo, vuelta a lo que planteó el secretario general de las Naciones Unidas en la apertura de la Asamblea General. Todo esto se viene haciendo en el marco de una institución que se llama Estado-Nación. Estas dos palabritas tienen un sentido profundo y tiene que ver con una forma de organizarse de las sociedades donde el Estado, ese que vieron en político, existió desde las formas primitivas hasta la forma moderna que adopta, con los elementos clásicos de territorio, población y gobierno o poder, pero vinculado, cuando hablamos de Estado-Nación, pretendemos, y esto es lo que originariamente está en la teoría y lo que ahora probablemente esté más debatido, cuestionado, importante, si la noción de nación tiene todavía valor, existe, es importante. Te aclaro que hay bibliotecas enteras acerca del concepto de nación y las discusiones de qué es una nación, cuáles son los elementos que constituyen una nación. Y la pregunta tradicional cuando se hace en este tema es, ¿son exactamente lo mismo nación que Estado o Estado que nación?
y pueblos, que es la terminología que usa, fundamentalmente se usa ya en los documentos de Naciones Unidas, no se habla de naciones, se habla de pueblos, es también exactamente lo mismo. Bueno, esto hay para leer bibliotecas enteras, pero simplificando, dijimos la vez pasada ya, cuando nace el concepto de la soberanía nacional y empezamos a tener que definir qué es una nación. Fundamentalmente en la doctrina con la Revolución Francesa, ¿verdad? El famoso discurso del abad de Sieyès a la Asamblea, pronuncia aquella frase que la soberana es la nación francesa. Y de ahí, esto no es la primera vez, pero de ahí empezamos a distinguir, por eso le hacemos la pregunta esa casi de perogrullo, qué cambia en lo interno y qué cambia en lo internacional con la Revolución Francesa, porque tienen consecuencias. Dijimos, en lo interno, lo que cambia es que el paradigma de la soberanía, esta creencia absoluta, o por lo menos esta idea útil, a ver, idea útil para los sectores que organizan el poder y manejan la sociedad, de que el rey era el monarca absoluto por derecho divino, ¿verdad? Cambia, y los franceses, el pueblo francés, fundamentalmente la burguesía francesa, o sea, los sectores comerciales y económicos que habían llegado a tener la mayor cuota de poder e influencia en la sociedad francesa, ya rechazaron por inconveniente para sus intereses económicos y por el mal manejo también, ¿verdad?, que hacía la monarquía de los intereses del conjunto ese de la sociedad francesa, que en Inglaterra funcionaba muy bien después de las revoluciones del siglo anterior en Inglaterra. La burguesía inglesa, el capitalismo naciente inglés, manejaba de común acuerdo con la corona y tenía en la corona, y tiene todavía en la corona inglesa, en la monarquía inglesa, un vehículo, un medio, un instrumento muy apto para defender sus intereses y ejercer su poder. ¿Se entiende lo que digo, no? Los verdaderos sectores dominantes de la sociedad diseñan la institucionalidad de las sociedades y la van cambiando. Cuando la monarquía absoluta, el señor monarca absoluto caprichoso, supuestamente de origen divino, a veces genial, con gabinetes geniales o no, era el instrumento adecuado, esa forma política era la adecuada. Cuando dejó de serlo, cambiamos. Esto no se da ni espontáneamente, ni de repente, ni a las buenas, no se dio a las buenas, ¿verdad? Y obviamente son todos procesos de decantación. Los franceses deciden, así, ojo, como ya decidieron unos cuantos años antes, acuérdense ustedes, y también tenían que empezar a ver la evolución de Estados Unidos, cuando los colonos de Estados Unidos deciden independizarse del rey de Inglaterra. Independizarse, curiosamente, del rey de Inglaterra. Pero la sociedad patriótica esa no era solamente contra el rey de Inglaterra. Busquen los verdaderos motivos del motín del té y van a ver que los últimos episodios no son solamente contra el rey, sino también eran contra la compañía inglesa de Indias, que era la que ejercía el monopolio del té. O sea que no había Venezuela, la Unión Soviética, Cuba en ese momento. Y los liberales norteamericanos, yo les recomiendo de nuevo ahora que lean los discursos del actual presidente, el nuevo presidente de Estados Unidos, donde marca casi lo mismo que lo que hicieron en el motivo del té. La rebelión fue contra el monopolio de la compañía de Indias.
que era la que manejaba la política de la corona en ese sentido, y que instrumentaba a la corona. No era solamente contra el rey, era contra una forma de organización monopólica del comercio internacional. Ojo, esto por ahí no se aclara, no se estudia bien. En Francia, los revolucionarios franceses, los burgueses franceses, la intelectualidad francesa, la enciclopedia, todo eso que se venía gestando, terminó justamente destituyendo al monarca y terminaron cortando la cabeza al pobre Luis XVI y a María Antonieta. ¿Qué nace con esto? La soberanía de la nación, la soberanía del pueblo francés, la soberanía de todos los franceses. Y ahí empieza la gran pregunta, que yo siempre le digo, cuando el soberano era el rey, y en un estado había un rey, y en el otro estado había otro rey, y en el otro estado había otro rey, ¿quiénes hacían la política internacional? ¿Quiénes hacían la guerra, firmaban la paz? ¿Quiénes organizaban, financiaban los ejércitos? ¿Quiénes mandaban la gente a morir? Los reyes, la corona, los gabinetes de las monarquías, donde de nuevo la influencia de los poderes económicos era decisiva. Pero finalmente firmaba el rey y no lo consultaba con nadie. Terminábamos la guerra, hacíamos la paz, regalaba territorios, y regalar territorios, que no regalar, intercambiar territorios. Cedo, eso yo también le digo, anoten por sí, con ustedes no lo dijimos, ejemplo, Tratado de Permuta de 1750, firmado por Portugal y España, o España y Portugal. España, a cambio de obtener definitivamente la colonia del Sacramento, de la cual se organizaba, o sea, ahí nomás, colonia frente a Buenos Aires, ¿verdad? Que probablemente muchos de ustedes habrán ido alguna vez, todos los que vacacionan en Punta del Este, y ahora que se abrió de nuevo, van a empezar a ir, seguramente esta semana ya se incrementan los viajes, bus y compañía. Colonia, frente a Buenos Aires, que era la plaza mayor, la base del comercio portugués, inglés, el contrabando con nuestra burguesía porteña. Para terminar con eso, digamos, para recuperar lo que nunca había perdido, España recuperó 4 veces por la fuerza, desde Buenos Aires, Colonia, y después por acuerdos entre Madrid y Lisboa, o sea, por acuerdo entre los gabinetes económicos y por negocios de las coronas, terminaban devolviéndole a Portugal Colonia, para que sigan haciendo los negocios portugueses e ingleses. Bueno, en 1750, la corona de Madrid firma un tratado con la corona de Lisboa y le cedemos todo el sur de Brasil, le cedió a España todo lo que hoy es Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que era claramente, según el Tratado de Tordesillas, que ustedes ya vieron, ya vimos, miren la línea de Tordesillas por donde pasaba, era territorio español, con todo lo que había ahí adentro, o sea, no el territorio. La corona española le cede territorio, las reducciones, 10 de las reducciones más importantes del sistema guaranítico de misiones, de los jesuitas, anoten ahí Francisco también abajo, a cambio de Colonia del Sacramento. Y la rebelión, es muy interesante ver los documentos, creo que te lo comentamos, la rebelión de los guaraníes, obviamente acaudillados por los jesuitas, y por los cabildos guaraníes, que lo habrán visto, a cargo de los nativos, las autoridades nativas de los cabildos, las notas de rechazo a esta política que le llevaron a la corona son magníficas. Cómo empiezan ya a hablar,
sin desconocer la autoridad real, estaban dando al monarca con mucha habilidad, le plantean el derecho a los pueblos, de estos pueblos guaraníes, de no querer ser portugueses, de decidir ellos queremos seguir siendo súbditos españoles, les dicen. No queremos ser súbditos portugueses. Revise esto, Su Majestad. Y resisten en las famosas guerras guaraníticas. Digo esto como, digamos, esta misma realidad, estamos hablando de 1750, o sea, unos cuantos años antes de la Revolución de Estados Unidos y unos cuantos años antes de la Revolución Francesa, se produce una rebelión en los pueblos guaraníes que llevó a la guerra, las guerras guaraníticas. Creo que les recomendé una famosa película vieja de cuando Robert De Niro era joven, La Misión, filmada aquí en Misiones justamente, y en esa zona, que de alguna manera describe ese proceso sin entrar en profundidades ideológicas o políticas. Esta doctrina, que también, a ver, hay que estudiar en profundidad porque está muy de moda, el otro día lo contábamos, voltear estatuas de Colón y compañía, y es cierto, el genocidio, y por eso el Papa Francisco pidió perdón cuando estuvo en Bolivia, pidió perdón cuando estuvo en Asunción, a los pueblos nativos americanos por la complicidad de alguna manera que tuvo cierto sector, o mucho sector de la Iglesia católica, en la parte, ojo, del sur de América. La conquista, esto es la leyenda negra de la conquista española, también hay que empezar a combatirla, porque este fue también un invento anglosajón, inglés y francés también, aunque los franceses no sean anglos, para deteriorar la imagen internacional de la corona española. Pero las conquistas francesas e inglesas fueron mucho más crueles que las españolas. Y no hubo, yo no conozco que haya habido en la filosofía y en la doctrina incluso religiosa inglesa o anglosajona, pensadores como hubo, sí, por eso tan importante lo que dijimos oportunamente de Francisco de Vitoria, pensadores como Francisco de Vitoria, como de las Casas, como Suárez, que hayan defendido y fundamentado, estamos hablando del 1500, no de ahora que está de moda defender los derechos de los pueblos originarios. Estamos hablando del momento en el que las coronas, especialmente la corona española, tenía el mayor poder del mundo. Estos tipos, estos religiosos, se les rebelaron, se les pararon de manos a Carlos V, no a Fernando VII, a algún reyesuelo debilitado de después. Y a los intereses económicos que lucraban con el dominio, la conquista y el sometimiento de los indios, de los nativos en el territorio americano. Esto hay que decirlo, porque si no, parece que la leyenda negra esa fraguada fundamentalmente, ya le digo, por el mundo anglosajón y con intereses particulares, es la verdad histórica y no lo es. La historia siempre es mucho más compleja del blanco y negro que se suele pintar. Volviendo a Francia. Este movimiento que se inicia en Francia se expande por todo el mundo con las ideas de la Revolución Francesa y se empieza a expandir la idea esta de que es la nación, ¿verdad? Ese conjunto de hombres que están unidos, ese conjunto de habitantes de un determinado territorio que están unidos por algunos lazos que los hacen coherentes, que lo hacen querer ser una unidad política, humana, religiosa a veces,
los hace querer vivir un destino común y adoptar determinada forma de gobierno y defenderla. Determinada forma de Estado y defenderla. Pero no ya por decisión del rey, sino por decisión nuestra. ¿Se entiende? Cuando el rey decidía ir a la guerra, tenía que armar ejércitos, comprarlos, pagarles, normalmente mercenarios o soldados profesionales. De ahí, soldado viene de sueldo. Ahora no. Esta es una de las cuestiones que tenemos que pensar seriamente. Cuando inventamos el concepto de nación, inventamos el concepto de ciudadanía. Y nace otro concepto. Si hacemos la guerra, si decidimos ir a la guerra, ¿quiénes decidimos ir a la guerra? ¿El rey? No. La nación decide ir a la guerra. Y si la nación decide ir a la guerra, ya la guerra no es una cuestión de los soldados profesionales, sino es una cuestión de toda la ciudadanía. Y somos los ciudadanos los que nos tenemos que armar. Y somos los ciudadanos los que tenemos que ir a pelear y a morir. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Ya no es una cuestión, somos todos. Nace un concepto de nación en armas. Es la nación, somos todos los que decidimos para bien o para mal. Y esto se va, obviamente, generalizando. Y van surgiendo ideas de este tipo en toda Europa. Y se van produciendo revoluciones. Si te analizan la Europa de la primera mitad del siglo XIX, van a ver que hubieron un montón de movimientos revolucionarios, donde justamente se discutía fundamentalmente en Alemania, que está profundamente dividida en más de 300 y pico de estados, en Italia, incluso lo copiamos, acuérdense, todas estas asociaciones secretas, nacionalistas, terminaron teniendo reflejo, acuérdense de Esteban Echeverría, la joven argentina. ¿Qué relación tiene esto con la forma de Estado? Que estados que en Francia fue claro porque la nación francesa Francia era dibujo territorial, producto de justamente el absolutismo monárquico, tenía fronteras muy claras, menos, acuérdense, la frontera con Alemania, la zona del Rin, Alsacia y Lorena, que causó justamente, y ahí viene una de las cuestiones más interesantes de la historia europea, este tema, fíjense, el decir qué elementos tiene la nación y el Estado. Dijimos, territorio, población, gobierno. Muy bien, una población asentada en un cierto territorio. Esa población, ¿qué es? ¿O qué quiere ser? Y hablando concretamente de esa zona gris entre Alemania y Francia. ¿Eran alemanes? Eran franceses. Si la población era alemana, el territorio era alemán. Si la población era francesa, el territorio era francés. Y si estaban mezclados, ¿qué hacemos? Guerra. 4 guerras pelearon alemanes y franceses y se mataron por millones desde la Revolución hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta que, por eso le digo, les dijimos cuando hablamos del proceso y tan importante el proceso de integración europea, se pusieron de acuerdo en terminar con esas disputas, ¿verdad? Pero mientras tanto, y en nombre del nacionalismo, se mataron por millones.
porque esta es nuestra tierra, porque esta es nuestra tierra del otro lado, porque acá somos y queremos ser franceses, o porque acá somos y queremos ser alemanes. ¿Se entiende esto? Esto, que ha quedado claro, por ejemplo, para los franceses no quedó tan claro, mejor dicho, en el tema ideológico sí pueden leer, el nacionalismo alemán tiene, ¿verdad?, desde la literatura, la filosofía y la ideología, los alemanes, los pensadores alemanes vinieron trabajando en la idea de la unidad alemana. Lo mismo que en Italia, ¿verdad? Desde Dante Alighieri en adelante, creo que no sé si con ustedes estábamos conversando el otro día, diferencia desde Dante, su arte, o Maquiavelo con su prédica política, habían sido siempre promotores de la unidad italiana. Sin embargo, llegó mitad del siglo XIX, Italia seguía dividida, ocupada. Ahí se produce justamente el nacimiento de esto que es, algunos dicen pasó de moda hace rato, en el viejo texto de Podestá Costa Ruda, donde yo estudié, Podestá Costa en el original, tienen que encontrar en mi biblioteca algún tomo de la edición original ya de Podestá Costa, sin la actualización de Ruda, explica en 2 o 3 páginas la teoría de las nacionalidades de Mancini. Cuando el doctor Ruda actualiza el texto en la década de los 80, a los 90, dice que ya esa teoría perdió importancia. Yo no coincido, creo que la teoría de las nacionalidades se transformó, evolucionó y se convirtió en lo que ahora es un principio internacional central, que es el principio, fue central en el proceso de descolonización, que es el principio de autodeterminación o de libre determinación de los pueblos. Es, ¿qué decía Mancini en Italia en 1850? Italia es una nación. Vivimos en un territorio homogéneo, la península italiana, la bota italiana. Somos un pueblo que tiene la enorme tradición del imperio de Roma, etcétera, etcétera. Tenemos un idioma común, tenemos la misma religión. Somos una nación. Esto es una nación para Mancini, hace pesar los elementos objetivos. Y la conclusión es que si somos una nación, no podemos estar fragmentados en varios estados. Toda nación, este es el enunciado de Mancini, toda nación tiene derecho a constituir un estado. Toda nación tiene derecho a constituir un estado. Y obviamente tiene una segunda parte. Y todo estado, dice también Mancini, debiera estar constituido por una sola nación. ¿Y por qué esto? Es una mala intención referida a justamente los imperios multinacionales, fundamentalmente el imperio austrohúngaro, que ocupaba buena parte del norte de Italia y que era el obstáculo a vencer, el rival a vencer, a expulsar del territorio italiano si Italia quería verdaderamente hacer una unidad política. De este otro lado lo tenían que echar a los franceses y del otro lado, en el centro, se tenían que hacer cargo del problema del papado, del Estado Vaticano, que dominaba buena parte del centro de Italia, no solamente Roma como ahora, el Estado Vaticano no eran las 44 hectáreas estas que tiene hoy el Estado Vaticano después de los tratados de Letrán, sino era un enorme Estado que tenía una influencia decisiva
política y militar en la política italiana. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lograron la discusión. Además acá había una discusión política, ojo, tanto en Italia como en Alemania, como en el resto de Europa, después de la Revolución Francesa, y después acuérdense que cuál fue el camino que ya lo vimos allá cuando vimos la unidad 2, Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa vino el señor Napoleón se calzó la corona él mismo y se convirtió en el emperador, y se desarrollaron las guerras napoleónicas, y después de la guerra napoleónica, las monarquías absolutas, pregunta de examen, acuérdense, armaron la Santa Alianza para extirpar el virus de la Revolución Francesa, para que no se repitan en los imperios europeos, especialmente acuérdense quiénes fueron los firmantes iniciales de la Santa Alianza: Austria, Prusia y Rusia. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y la corona prusiana. Monarquías absolutas que no querían saber nada de soportar algo parecido a la Revolución Francesa. Entonces, que en este clima de fermento, en todos estos territorios, había revolucionarios que planteaban justamente, desde que empezaron ideas hasta empezaron con el socialismo utópico, acuérdense, esto lo habrán visto en Político, y con distintas ideas de democracia representativa, estados, o monarquías atemperadas, y la discusión era, y se dio en todos los procesos, bajo qué forma política nos íbamos a organizar si esa nación constituía un Estado. Finalmente, para hacerla corta, después de fracasar un intento de república italiana, terminó formándose el Estado italiano como una monarquía constitucional. Vittorio Emanuele I se consagra como rey, y somete, convence, negocia con los republicanos de Garibaldi, que lo apoyaron. Obviamente fue una salida política para estudiarla largamente, cómo terminan conciliando y armando la unidad italiana. Este es el primer ejemplo que se da, no es el único, pero se da el ejemplo de cómo una nación que estaba fragmentada en varios estados, desde el primer, con una historia, piensen en la historia de Roma. Uno cree que Italia es desde allá, desde Rómulo y Remo hasta hoy, Italia fue siempre Italia, y no, sufrió miles de transformaciones políticas, económicas, militares, guerras, intervenciones, invasiones, ocupación, etcétera, etcétera. No es una cosa que siguió siempre la misma historia. Y el otro ejemplo que se da es la unidad alemana. Y la unidad alemana tiene una cosa muy importante, porque se basa, además de las disputas, no nos vamos a contar toda la historia, las disputas entre Prusia, Austria-Hungría, quiénes, cuándo, cómo, dónde, pero anoten, porque cuando veamos integración americana, siempre citamos como antecedente, y lo cita Alberdi en el trabajo para mí más importante de planteos acerca de la integración continental americana, y que tiene mucho que ver con esto de relación entre el sustrato social y la forma y el tamaño y la dimensión
y la configuración que finalmente adopte un Estado, tanto forma de Estado como forma de gobierno. Alberdi cita en la obra que van a tener que leer, Memoria sobre la conveniencia y objeto de un Congreso General Americano, escrita en 1844, cuando estaba exiliado en ¿Puede México, repetir, doctor? Perdón, ¿puede repetir la obra? y Memorias sobre, no, memoria nomás, sin ese, porque no son las memorias de Alberti, porque por ahí ustedes buscan memoria, no, se llama Memoria sobre la conveniencia y el objeto de un Congreso General Americano. Para mi gusto, obviamente, por la materia que damos, es la obra más importante de Alberti. ¿Qué plantea Alberti allí? Esta obra la escribió para obtener su tesis, para aprobar su tesis y obtener el título de licenciado en Leyes, abogado, no me acuerdo, en la Universidad de Chile. Imagínense el valor que tiene. Y es interesantísima porque si googlean y buscan el texto original, está escrita en el español de la época, lo que lo hace difícil, no difícil, pero sí para algunos, para los que, qué sé yo, a mí me gusta, llamativo, digamos, es llamativo ver la diferencia que había en el español de la época. ¿Qué plantea allí Alberti? Lo que dice en el título, objeto de un Congreso General Americano. ¿Había que hacer un Congreso? Nos teníamos, 1844, nos teníamos que juntar las naciones, los estados americanos en un Congreso, ¿sí o no? ¿Era conveniente, primero analiza, hacerlo? ¿Sí o no? Y sí, él dice, justamente plantea, es fabuloso el trabajo, y es cortito, ¿no? Vale la pena leerlo y es muy ilustrativo para entender un montón de cosas y sigue siendo vigente. Allí Alberti cita, 1844, a el señor von Liszt, que había promovido y conseguido lo que fue la base verdaderamente de la unidad alemana, que fue el Zollverein, la unión aduanera de los estados alemanes. O sea, empezar, yo les dije el otro día, este sigue siendo, ojo, hoy en el mundo y en la Argentina de hoy, para los que les interese la política, no les interese la política, reflexionar sobre el tema institucional, el debate central en el destino de los Estados-nación. ¿Tomaron nota de lo que dije? ¿A que no? La política aduanera es el tema central de la vida de un Estado-nación. Ese límite al territorio de un Estado es un límite aduanero. ¿Qué significa? Que para que entre o salga cualquier, a ver, esto viene de la monarquía absoluta también, ¿eh? En el territorio del monarca absoluto no entraba ni salía nada que el señor rey no quisiera. Mercaderías, pero también personas. No se podía andar y no se puede, modificando, y después vamos a ver cuando veamos nacionalidad, pasaporte, etcétera, etcétera, visa. Ahora que abrimos la frontera o no abrimos la frontera, ¿qué estamos diciendo? ¿Entra o no entra una persona a mi territorio? ¿Entra o no entra una mercadería a mi territorio?
Eso lo decide el Estado Nacional. Parece fácil. ¿Se cumple? ¿Cuántos entran y salen sin que se controle? ¿Cuánta mercadería entra y sale? ¿Cuántos productos económicos entran y salen sin que se controle? ¿Cuántos servicios entran y salen sin que se controlen? Y globalización mediante qué servicios puedo controlar. Porque antes, cuando solamente intercambiábamos bienes físicos, era una cosa. Y ahora intercambiamos servicios etéreos. ¿Quién controla? ¿Quién controla? ¿Quién controla Internet? ¿Quién controla los flujos de capital en el mundo? El Estado. ¿Te parece? ¿Controlamos Internet? La Argentina puede poner freno si quisiera, como dicen Y que... eso hoy en día lo hacen las grandes corporaciones, doctor. Ah, le podemos poner freno a Internet. Dicen que los chinos lo hacen. Los chinos tienen la tecnología necesaria para hacerlo. Dicen que Cuba más o menos, Angaú controla algunas cosas. Cuando, acuérdense, el INDEC del Vaticano, justamente, los libros prohibidos, el contrato social estaba prohibido, ¿verdad? No se podía entrar al territorio de la monarquía española los libros de Rousseau, por ejemplo. Eran revolucionarios, eran perniciosos, eran pornográficos, Ahora era muy fácil controlar, no tan fácil, pero bueno, era el libro en papel, entraba o salía. Y el flujo de Internet, ¿quién lo controla? ¿Quién controla las ideas buenas o malas, peores o mejores que circulan? Por ejemplo, antes, cuando había que llevar dinero de un lado a otro, se llevaba en carreta, en muelle, en mula, en diligencia, en trenes, en aviones, y ahora una transacción electrónica, un clic, hace que fortunas cambien de lugar y se hagan transacciones financieras, comerciales, pago o especulación financiera, apuesta financiera, en todos los mercados del mundo en tiempo real. Esto es lo que yo le digo, le dije al comienzo, hay una línea permanente donde los intereses económicos, las formas en que los hombres se organizan para producir bienes y servicios, y ahora la especulación financiera que ya no produce bienes ni servicios, influyen y modifican las reglas de juego. ¿Qué es lo que no quiere ningún inversor internacional? Que los estados controlen, que me controlen la salida y la entrada de bienes, que yo pueda, inversor internacional, y esto es lo que cambió el sentido, incluso el término y el sentimiento de nación. En Francia, cuando inventaron la teoría de la soberanía nacional, los franceses eran empresarios franceses que trabajaban en Francia y querían hacer grande a Francia. Y se enfrentaban con empresarios de otros, o sea, había una competencia, que quieren, les interesa, había la competencia salvaje, guerras con ejércitos propios entre la compañía francesa de India, la compañía inglesa de India, la compañía holandesa de Indias, empresas privadas, pero que de alguna manera tenían puesta la camiseta
francesa, holandesa, inglesa. Tal vez la cumbre de ese proceso, ¿verdad?, de la identificación de una organización económica con un Estado-nación, ha sido hasta la década de los 50 del siglo pasado, de los 60, una famosa frase atribuida al presidente Eisenhower, héroe de guerra de Estados Unidos que después fue presidente, que dicen que dijo que donde están los intereses de la General Motors, están los intereses de Estados Unidos. O sea, General Motors era la bandera yankee, o Mercedes era la bandera. En esta disputa hay una película muy interesante de la década de los 60, 70, europea, no, creo que francesa, donde plantea la discusión entre Mercedes y Renault. Una competencia entre alemanes y franceses. Mercedes era alemana, Renault era francesa, y podemos seguir con Nike, Adidas, etc. Y hoy General Motors, Ford, el emblema hasta de un sistema de producción, habrán visto en economía el Fordismo, ya no existe más, porque justamente las relaciones de producción han cambiado, y ese sentimiento nacional incluso, piénsenlo en estos términos, hay unos documentales de Michael Moore, no sé si lo conocen a Michael Moore, un norteamericano que hace unos documentales muy buenos. Doctor, ese no es el que viaja por todo el mundo y va mostrando cómo se vive en los Sí, diferentes... por ejemplo, me sale Fahrenheit 2000, por ejemplo, sobre el atentado a las Torres Gemelas, o Bowling for Columbine, otro documental sobre la violencia, el uso de armas en Estados Unidos, el asesinato, la matanza de Columbine fue hace unos cuantos años ya, un chico que mató a, no sé, medio colegio en Estados Unidos, y a partir de ahí el tipo. Y tiene uno que no me acuerdo en este momento cómo se llama, donde refleja, va a Detroit. ¿Saben lo que es Detroit? Detroit fue el centro de la producción automotriz de Estados Unidos, el lugar del mundo donde estaba concentrada la producción automotriz, Ford, General Motors, Dodge, etc. Y era obviamente un emporio. Todos los que vivían ahí en sus alrededores vivían, imagínense, la época gloriosa de la automotrices yanquis, vivían de eso. Obreros que ganaban muy bien y que tenían la vida asegurada por toda la vida, porque empezaban de jóvenes en la empresa y se jubilaban en la empresa. Hoy, Detroit es una ciudad fantasma. Es una ciudad fantasma donde el número de suicidios, la gente, y no, ojo, el típico, esto es lo que reivindicó Donald Trump en su momento. Afectó fundamentalmente al típico americano medio, al blanco, anglosajón y protestante, que era el obrero típico industrial americano. Todas las empresas, las grandes empresas, ¿dónde están hoy? Primero se fueron a México con la maquila y ahora están todas en China, o en Pakistán, o en Bangladesh. Uno compra un bien en Estados Unidos, en este saco. ¿Se lee? ¿Saben dónde compré este saco? En Macy's, cadena de tiendas norteamericanas. Ahora, ¿este saco es yankee? No,
creo que dice Made in Pakistán o Made in Bangladesh. Algo impensado en otro tiempo. La deslocación, o sea, las empresas buscan, ya no están identificadas con el interés nacional norteamericano, alemán, francés, inglés. Buscan donde tienen mano de obra barata, leyes laborales permisivas, posibilidades de, ahí entramos en el tema de entrar y salir sin que nadie les controle o que lo controlen muy poco, que le controlen lo menos posible y que le cobren lo menos posible. Que haya la mayor liberalidad para entrar y sacar fondos. Por eso le dije, lo central de la figura típica del Estado-Nación es ese límite aduanero. Todo Estado, en principio, está cerrado. Y la autoridad soberana de ese Estado, y por eso es tan importante, quién decide qué hace el Estado, quién decide qué hace el Estado. ¿Abrimos o cerramos? ¿Abrimos más o abrimos menos? ¿A quién le abrimos? ¿Qué dejamos que salga? ¿Qué dejamos que entre? ¿Protegemos la industria nacional? ¿O dejamos que entre cualquier cosa? Camisas chinas a 10 pesos, y total los chinos son millones, tienen mano de obra esclava, y hacen camisa por 10 mangos. ¿O protegemos a la industria textil nacional? Aunque me salga más cara la camisa argentina, pero le doy trabajo al que fabrica la camisa en la Argentina, al que planta algodón en la Argentina, al que hace el hilado en la Argentina, al que hace la tela en la Argentina y el que cose la camisa en la Argentina. O le compro la camisa a los chinos. Tengo una camisa por 10 pesos. Ahora cuando compro camisa, remedio, bebida, chocolate suizo y la mar en coche y auto y cosas y no fabrico nada acá, ¿después con qué pago todo eso? ¿Y de qué vive la gente en mi territorio? Nos pasa lo que le pasó a los norteamericanos en Detroit. Se fueron las empresas y explotó la desocupación, la pobreza, la miseria, los suicidios, etc. Todo esto tiene que ver, y volviendo a Alberdi, con lo que Alberdi proponía en 1844. Los estados americanos que recién nos independizamos tenemos que hacer una unión aduanera. ¿Por qué? Y Alberdi era recontraliberal. Esa está una discusión que suelo tener con mis amigos liberales, que no les gusta leer esta parte de Alberdi. En la época de la Santa Alianza, ojo, hacían 20 años, acuérdense que la última batalla por la guerra de la independencia en América fue en 1844, en 1824, la batalla de Ayacucho. Alberdi estaba escribiendo 20 años después. Hoy, dice Alberdi, en 1844, el peligro que nos acecha a Europa no son sus armas y sus cañones. O sea, ya no nos van a invadir más. No corremos el peligro que corríamos hace 20 años de que vuelva la Santa Alianza y nos quiera imponer de nuevo la monarquía. Hoy el peligro son su comercio y su industria. Alberdi, el comercio y la industria de ellos. Y no porque estuviera en contra, sino simplemente porque creía que había que poner trabas, poner medidas, administrar, y que teníamos que hacerlo todos los estados americanos juntos, todas las recientes repúblicas independizadas. Por eso propone la realización de un congreso para tratar
entre otras cosas, estos temas. Después también propone cómo teníamos que solucionar las cuestiones de límite, propone cómo teníamos que promover el comercio internacional, pero conjunto. Y toma como referencia, de ahí vino la conversación esta, el modelo que fue el comienzo de lo que hoy es Alemania. La unión aduanera que armaron los estados alemanes en 1830. Se juntaron, ¿verdad? Después vino Prusia, después vino Bismarck, después vino Guillermo I, todo lo que consolidó la Unión Alemana. Pero la base de la unidad alemana, Alemania moderna, fue una unión aduanera. Fue juntarse esa multitud de estados que estaban dispersos y decir, armemos una unión aduanera. Esto tiene que ver con el Mercosur, obviamente. Y esto tiene que ver con la actual Unión Europea. Tiene que ver con el destino del Estado-Nación. Si los Estados-Nación son todavía viables, si los intereses de los Estados-Nación, los intereses de los grupos dominantes en cada uno de los Estados-Nación juegan más a favor de mantener la unidad nacional, respetar, o sea, hay una decisión de los sectores económicos dominantes en cada uno de estos territorios, o sea, de los grandes empresarios, si quieren ustedes, nacionales, pónganle entre comillas, o residentes en el país, no sé si son nacionales o qué, que es, por ejemplo, el señor Paolo Roca. Si es argentino, es italiano, es multinacional. De optar, si tengo que optar entre cerrar una fábrica en la Argentina y dejar 2.000, 3.000 obreros argentinos en la calle porque fabricar un producto en la Argentina me es menos rentable que hacerlo en China o en Venezuela, lo hago. Y me importa tres pitos que queden en la calle 1.500 obreros argentinos. O al revés, puesto en esa disyuntiva, prefiero que mi empresa a lo mejor gane un poco menos, pero protejo el trabajo de esa gente que vive conmigo, que comparte un destino común, que tenemos una trayectoria de vida, que queremos seguir viviendo juntos en un mismo territorio, compartiendo el destino. Esta es la base de aquella teoría de las nacionalidades. Tenemos cosas en común que nos hacen diferentes y que queremos seguir teniéndolas. Y eso es lo que está en disputa en todo el mundo en este momento. Como dice Bauman, el deshilachamiento de los estados nacionales. Porque no es que ocurre esto en la Argentina, ocurre absolutamente en todos los países del mundo. Al poder económico, a los poderes económicos les gusta que haya cada vez menos controles y trabajan para eso, influyen en los estados nacionales, en los gobiernos nacionales, para que esto sea así. Incluso, se está hablando de reemplazar, y se ha logrado, los impuestos nacionales por impuestos transnacionales, el impuesto a las grandes corporaciones, del que se está hablando y aparentemente se puede acordar, lo vamos a ver en alguna próxima clase. Pero esto es lo que tiene que ver con el, destino del Estado-Nación. El
El Estado-Nación es el que ha constituido, esta forma política es la que ha constituido los 190 y pico de estados que somos parte de Naciones Unidas y que ha constituido incluso el esquema de Naciones Unidas. El mundo hasta hoy, el derecho internacional hasta hoy es un mundo, es un derecho internacional formado por los estados nacionales. Está en franca evolución, por lo que ya dijimos también, acuérdense, el Estado absoluto ha ido aceptando por buenas y malas razones, por malas y buenas experiencias, ceder parte de esa soberanía absoluta en lo económico con las uniones aduaneras, en el tema de derechos humanos con la aceptación de que haya, lo que hablábamos la clase pasada, un organismo internacional que venga y vigile si lo que yo digo que estoy respetando en mi territorio realmente lo estoy respetando o en realidad estoy violando mis propias normas constitucionales, por ejemplo, cosa que antes era absolutamente inadmisible, ¿verdad? Y fundamentalmente ahora, con todas estos avances de los poderes económicos transnacionales que hacen que se vaya debilitando la estructura del Estado Nacional. ¿Cuál es el debate hoy en la Argentina? Que, ojo, atraviesa a toda la dirigencia política de todos los partidos. ¿Cómo controlamos nuestro comercio exterior? ¿Que el Estado Nacional realmente tiene control sobre la hidrovía? ¿El Estado Nacional tiene control sobre lo que sale de la Argentina y sobre lo que entra a la Argentina? Desde soja, trigo o carne hasta drogas y si quieren armas. ¿Controlamos verdaderamente esto? Todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que tenemos un enorme agujero negro en todos los puertos, en las barrancas del Paraná, donde se nos va buena parte de lo que producimos en el país sin control. Y en esto, de alguna manera, somos todos cómplices, porque no se toman las medidas que hay que tomar. Y esto es parte, justamente, y ustedes como estudiantes de Derecho, del debate que se viene o que está instalado ya acerca de qué hacemos con el Estado Nacional. Ojo, y con la provincia también, porque la provincia también tiene responsabilidad en esto. Pero no es un debate argentino nada más, es un debate mundial. Lejos de tener que ver con la vida inmediata de la Argentina, solamente tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Hacemos una pequeña pausa aquí y seguimos. Ok, profe. Bueno, Doctor. Entonces, para continuar con el programa. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está esta grabación acá? La grabación acá.
El régimen de mandato comienza después de la Primera Guerra. ¿Cómo se da? Por un sistema de transacción, dice Podestá Costa, entre el planteo extremo de Estados Unidos, esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos antecedentes de Naciones Unidas, el presidente Wilson, el presidente de Estados Unidos en ese momento, el presidente que llevó a Estados Unidos a entrar a la Primera Guerra. Estados Unidos, y esto hay que decirlo, había mantenido una de las premisas de la política exterior de Estados Unidos desde su creación, desde el primer presidente de Estados Unidos, en su mensaje, el mensaje de despedida del presidente Washington, fue no inmiscuirse en los problemas políticos europeos, algo que después se iba a consagrar en la doctrina Monroe. La doctrina del presidente James Monroe, por consejo además de sus antecesores, no inmiscuirse en los problemas europeos. Y Estados Unidos tuvo esto como una premisa fundamental de su política exterior hasta que entró a la Primera Guerra. Wilson fue el que lo hizo. Y lo hizo después de plantear sus famosos 14 puntos, donde, entre otras cosas, justamente ya planteaba como base de ese mundo que quería organizar, mucho más abierto, mucho más permisivo al comercio internacional, planteaba terminar con el colonialismo, planteaba la necesidad de reconocer el derecho a la independencia de los pueblos que estaban sometidos al régimen colonial. ¿Por qué? Porque más de medio mundo estaba cerrado al comercio y a las inversiones y a la influencia económica de las empresas norteamericanas. Entonces estaba muy lindo ir a pelear contra las potencias centrales y contra el Imperio Otomano, junto con los franceses y los ingleses, pero resulta que los ingleses y los franceses tenían medio mundo cerrado al comercio y al comercio de Estados Unidos. Entonces Wilson ya, vamos a ver, hay que hacer agarrar los 14 puntos de Wilson y agarrar otro instrumento internacional muy importante, la Carta del Atlántico, que firmaron los 14. Fíjense la importancia de entender los planteos que están sintetizados en algunos documentos históricos. Wilson desarrolla sus 14, el presidente Woodrow Wilson desarrolla, expone en un mensaje al Congreso sus 14 puntos como justificación para entrar prácticamente en la Primera Guerra. Y Roosevelt, otro presidente, demócrata norteamericano, liberal en el sentido norteamericano, como es liberal Joe Biden, que ahora dice las grandes corporaciones tienen que pagar lo que no pagan. No puede ser que nos deban 160.000 millones de dólares. Yo no le quiero cobrar impuestos al comerciante, al chico, al empresario norteamericano chico. Quiero cobrarle impuestos a las grandes corporaciones que no pagan los impuestos, y no impuestos nuevos, no pagan los impuestos que tienen que pagar. Bueno, esto que para algunos está clarito, para otros parece no estar tan claro. Wilson en el 18 y Roosevelt en el 39 plantearon exactamente lo mismo: abrir el mundo al comercio internacional, terminar con el sistema cerrado colonial que beneficiaba fundamentalmente a Inglaterra y a Francia, y que impedía que Estados Unidos participe del reparto de la torta mundial. Esto incluía el respeto a la identidad de los estados. Lo mismo, acuérdense, que decía Mancini allá en 1850. Wilson se lo plantea a justamente uno de los vencidos de la Primera Guerra fue el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro tenía dominado un montón de pueblos, de naciones, dentro de su territorio. Y lo que Wilson plantea es: estas naciones, estos pueblos que están sometidos al Imperio Austrohúngaro,
tienen derecho a ser libres, independientes y darse su propio gobierno. Además, por supuesto, puede comerciar con Estados Unidos, que ya era otra cosa. Y lo mismo pasa con los pueblos sometidos al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, esto es una historia que seguimos, todos ustedes saben, no saben, pero habría que estudiarlo en detalle, todas las cuestiones que implica lo que yo llamo, algún amigo musulmán me retó una vez, porque decimos, no podés confundir las internas de los partidos, que yo llamo la interna histórica musulmana, entre chiitas, sunitas, la cabeza del Islam, el lugar de residencia, la jefatura geopolítica del Islam cambió a lo largo de la historia, ¿verdad? Desde Irak, Bagdad, hasta Siria, pasando por fundamentalmente en el Imperio Otomano, estamos hablando comienzo del siglo XIX, el centro, la cabeza, el poder islámico era Turquía, era Constantinopla, era el régimen turco. El régimen turco tenía dominados a los pueblos árabes. Pese a ser todos del Islam, había una política de dominación muy dura de los turcos con respecto a un montón de pueblos árabes. Es por eso que muchos de nuestros ancestros vienen de toda esta época, de toda esta guerra muy dura, comienzos del siglo, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿verdad? Eso que nosotros llamamos turcos, ¿verdad? Y seguramente acá hay unos cuantos alumnos, no tengo la lista con los nombres, pero descendientes de... En realidad eran sirios libaneses, no eran turcos, al revés. La mayoría, si ustedes, alguno de ustedes es descendiente sirio-libanese, pregúntenle a su abuelo, a su padre que le cuente la historia, de por qué se enojaban tanto esas personas. Yo me acuerdo de haber asistido a algún episodio de esto, obviamente cuando era niño, y cuando uno le decía, no, turco no, yo soy sirio-libanés, los turcos son uno tal por cual. ¿Por qué? Porque el régimen turco tenía dominado a estos pueblos, y dominado salvajemente. ¿Qué hicieron los ingleses y los franceses? Yo les iba a recomendar, siempre recomiendo ver una película, es larga pero muy interesante, sobre todo a lo que le gusta el cine, Lawrence de Arabia. ¿Escucharon hablar alguna vez de un señor llamado Lawrence de Arabia? Pregunta. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces googleen y vean la historia de Lawrence, que es interesante. ¿Quién era Lawrence? Un académico inglés que era apasionado por la historia de Medio Oriente, de los pueblos árabes, que vivió en Medio Oriente, que se instaló en Medio Oriente, y en realidad, aparte de eso, era un agente inglés. ¿Qué hizo? Convenció a los jefes de varias naciones árabes, especialmente los saudíes, de pelear, de que se rebelaran contra los turcos y pelearan con los ingleses, con los franceses, para ayudarles a ganar la guerra, y que una vez terminada la guerra, Francia e Inglaterra iban a hacer que los árabes fueran independientes. Estado-nación, que crearan estados árabes independientes. ¿Qué pasó? Y los traicionaron. No por Lawrence, terminó además muriendo en un accidente de moto, por eso un personaje muy, muy particular. En la conferencia de Versalles, cuando se discute justamente, ¿le damos la independencia o no le damos la independencia a los pueblos árabes? A todo el Medio Oriente, estamos hablando, busquen sistema de mandatos. El sistema de mandatos se divide en 3 categorías, que tienen que ver, pregunta de examen, con qué criterios se dividieron las categorías. Primero, supuestamente, y esto es muy importante, y de nuevo tiene que ver con el concepto mismo de nacionalidad y de pueblo, primero por una cuestión territorial y geopolítica. Los territorios que estaban en Medio Oriente, ahí nomás, a la mano de Europa, eran mandatos A. Los pueblos de África eran mandatos B y los pueblos de Oceanía eran mandatos C. Esto tenía que ver también no solamente con
el lugar que ocupaban en el mundo, sino con el desarrollo cultural y económico de estos pueblos. Se supone que la base del sistema de mandato, fíjense, la mentalidad, hoy diríamos paternalista, colonialista, etc. ¿Cuál fue la excusa que pusieron Inglaterra y Francia fundamentalmente para no hacerle caso a Estados Unidos y no declarar la independencia, no darle la independencia? Que estos pueblos no estaban todavía preparados para gobernarse a sí mismos. Y los más avanzados, estos del Medio Oriente, menos que hablar de los africanos y menos que hablar todavía de los pueblos de Oceanía que ya estaban en tercera categoría. Obviamente, esto es lo que después se va a reformar en el sistema de fideicomiso y fundamentalmente, cuando veamos ahora Malvinas, la resolución 1514 de 1960, donde se establece claramente por la Asamblea General de las Naciones Unidas que la falta de desarrollo social, político y económico no puede servir nunca de excusa para no otorgarle la independencia a los pueblos sometidos al colonialismo. ¿Está? Pero en 1920, Tratado de Versalles, se usó este argumento para decir estos pueblos todavía no están en condiciones de ser gobernados a sí mismos, por eso tienen que tener la asistencia de los estados europeos para lograr su desarrollo. Inventaron el sistema de mandatos. Fíjense, mandatos A, todo Medio Oriente. ¿Qué hay en Medio Oriente? Petróleo. ¿Cuál era el elemento central de la economía del mundo en 1920? El petróleo. Y sigue. Ya no tanto como entonces, pero entonces era central. Se repartieron el Medio Oriente, todo lo que hoy es Siria, Líbano, Irak, Israel, Jordania, Arabia, toda la península arábiga, entre Inglaterra y Francia. ¿Mandato inglés o mandato francés? Por eso es que yo siempre le comento, y si alguna vez encuentra, alguno me pasa, hay un videíto famoso que publicó la cadena Al Jazeera después de los atentados a la Torre Gemela, cumplió hace poquito el aniversario, donde Bin Laden, en las pocas veces que aclara justamente hace 80 años que los infieles están ocupando territorios sagrados para el Islam. Como motivo, justamente como uno de los motivos de los atentados. 80 años retrocedan de 2001, cuando sucedieron los atentados, 80 años atrás, 1921, cuando se estableció el sistema de mandato, que fue el que permitió legalmente, por el derecho internacional, que las potencias europeas, fundamentalmente Francia e Inglaterra, ocuparan legalmente todos esos territorios. Legalmente, de acuerdo al derecho internacional de la época, ¿verdad? Y los administraran con, de nuevo, el mandato, por eso era un mandato, el mandante, la mandante era la Sociedad de las Naciones, que le dio ese mandato a Inglaterra y a Francia para que coadyuven. ¿Qué hicieron mientras tanto? Y saquearon el petróleo, no solamente el petróleo, la riqueza, los templos. ¿Dónde está? Siempre le pregunto. En todas las codificadas que damos en la facultad, siempre hablamos de uno de los monumentos al derecho más antiguos, el Código de Hammurabi. ¿Se acuerdan? ¿Vieron por ahí el Código de Hammurabi? ¿No? Sí, doctor. ¿Dónde está la piedra negra que tiene el Código de Hammurabi? ¿Dónde está? ¿Dónde va uno y se saca una foto así todos los abogados que soñamos alguna vez que cursamos derecho, alguna vez me voy a sacar una foto con el código?
¿Dónde está? ¿En Irak? ¿Dónde tendría que estar? ¿En la Mesopotamia? ¿Allá en el Tigris? No, doctor, en un museo está. Está en el Louvre. Está en el Louvre. Los franceses se lo trajeron y lo pusieron ahí en el centro del Louvre. Entonces uno va y se saca la foto con eso, que es una riqueza, un tesoro de la humanidad y del derecho, pero que no está donde se hizo en el pueblo original. Se lo afanaron los franceses, se lo trajeron, por parte del saqueo, que hicieron tantas cosas en el mundo colonizado, bueno, y eso, y todas las estatuas, y las momias egipcias, los sarcófagos, bueno, todo lo que uno encuentra en los museos de Inglaterra o de Francia, es resultado justamente de esta época de mandato. Ojo, también es cierto, si te gusta mirar la película La momia, todas esas cosas, de un profundo trabajo de investigación científico que hicieron científicos ingleses, franceses, alemanes, sobre las culturas del Medio Oriente y que permitieron conocerlas, difundirlas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un algo de vuelta también, pero en general no. Entonces, esto se transformó, este sistema de mandatos se transformó después de la Segunda Guerra en el sistema de administración fiduciaria, y ahí sí ya en la Carta de Naciones Unidas, para hacerlo corto, se puso como objetivo inmediato a cumplir que los territorios estos consiguieran, se les diera la independencia, se les reconociera la independencia. Y como esto se ralentizó, terminó en 1960 con la sanción de la resolución 1514 de la Asamblea General, 14 de diciembre de 1960, la tienen que aprender de memoria porque es fundamental para el tema Malvinas, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas dispone, este es el tema central, que hay que poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo. Se tienen que terminar todas las formas de colonialismo. Y justamente ningún atraso en la condición social, política y económica puede servir para no hacer esto, ¿verdad? Esta es, ahora que estuvimos hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas, esto es uno de los elementos centrales que establece. Y por eso, en la década de los 60 y los 80, se produce la avalancha también de procesos de descolonización. Ojo, por esto y por lo que ya marcamos también cuando hablamos de la unidad 1, de nuevo, porque les interesa económicos y políticos ideológicos de las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, apoyaron estos procesos por malas y buenas razones. La Unión Soviética y Estados Unidos apoyaron firmemente el proceso de descolonización y financiaron en todo el tercer mundo, ¿verdad?, guerras de liberación. Los ejércitos de liberación de muchos de los ejércitos de liberación que lucharon contra los ingleses, los franceses, donde no se acordó un proceso de descolonización negociado, fueron financiados o por la Unión Soviética, obviamente, para imponer el comunismo, o por Estados Unidos para imponer el capitalismo. Bueno, y también Cuba intervino, por ejemplo, en Angola, pero obviamente con el apoyo soviético. Entonces, queda claro este continuo histórico, colonialismo, independencia de los países americanos en el siglo XIX, mandato, descolonización frustrada con los mandatos y proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente a partir de la década de los 60. Este es el cuadro que tenemos hoy en el mundo.
cuadro de estados-nación que llegaron a esta situación con esta evolución histórica. ¿Dónde está? Con este tema también tenemos que ver algo muy importante, por lo que tiene una relación directa con lo que estuvimos hablando el otro día del sistema de protección internacional de los derechos humanos, porque justamente como producto, a ver, decíamos, en el esquema anterior, en el esquema político, jurídico, internacional anterior, había imperios multinacionales que tenían dominados dentro de su territorio a diversas etnias y pueblos, imponiéndole, obviamente, la voluntad del poder central. Esta es una de las cosas que empieza a cambiar. Ahora, como dijimos de la teoría de las nacionalidades, el lío que se armó cuando dijimos mandamos nosotros los franceses, aquí está perfecto. Desarmamos el imperio austrohúngaro. Le vamos a dar la independencia a todos los pueblos que quieran. ¿Y cómo hacemos con la mezcolanza que había en el territorio? En Hungría hay solo húngaros, en Rumania hay solo rumanos, en Bulgaria hay solo búlgaros, en Macedonia hay solo macedonios. No, estaban todos mezclados. Entonces se crea en realidad se instrumentan para empezar a crear y organizar los estados nacionales y diseñar las nuevas fronteras, se instrumentan dos sistemas. Un sistema de traslado de población, que primero fue voluntario y después en algunos casos terminó siendo forzoso. Acá hay una población mayoritaria de una determinada etnia, nacionalidad, religión, etc., y una minoría que tiene otro territorio al que puede ir. Bueno, llevemos esa minoría al otro territorio. Esto obviamente es una manipulación de ingeniería social solamente concebible de los 20 del siglo XX. Obviamente esto fue muy difícil, entonces se crea también paralelamente el sistema de protección internacional de las minorías. ¿Qué es esto? La minoría esa va a seguir habitando el territorio que comparte con la mayoría, pero resulta que el territorio que comparte con la mayoría tenemos problemas de religión, la mayoría tiene una religión, la minoría otro, de idioma, en mayoría habla un idioma, la minoría otro, de costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué había que hacer? Garantizarle a la minoría el respeto a sus derechos. Y esto se garantizó por dos vías, en todos los tratados en que se fueron reconociendo la existencia o la independencia de los nuevos estados nacionales, se estipuló la obligación de ese estado que nacía la vida independiente de respetar a las minorías, y además se estableció también que esas reglas iban a estar insertas en las constituciones que se dictaran todos estos estados. Obviamente que esto funcionó a medias o en algunos casos fracasó estrepitosamente. Y esto fue parte justamente de la reivindicación de los derechos de las minorías, fue, entre otros motivos, originó algunos de los conflictos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La decidida política de la Alemania nazi de reivindicar los derechos de minorías alemanas en todos los territorios de sus vecinos y de obrar en consecuencia para protegerlas. Polonia, Checoslovaquia, etc. Entonces, con esta experiencia trágica del derecho a la protección a las minorías, cuando se reemplaza la Sociedad de las Naciones por Naciones Unidas, también se cambia radicalmente el criterio. Y esta es una cuestión que yo vivo discutiendo justamente con todos los defensores de los distintos intereses particulares, minorías, etc. ¿Qué se cambia? Se cambia el criterio de proteger al diferente por ser diferente, por establecer una regla general: somos todos iguales, y Naciones Unidas no admite
ninguna diferencia por motivo de raza, sexo, o diríamos género, y todos los hombres del mundo parten del viejo precepto bíblico: somos todos hijos de Dios, somos todos iguales ante la ley, todos los hombres somos iguales. Esta es la base del sistema de protección internacional de los derechos humanos. No puedo hacer discriminación de ningún tipo, no se debe hacer discriminación de ningún tipo. Hay que garantizar la igualdad. Obviamente de ahí viene toda la discusión en la que todavía estamos de las medidas de acción positiva. Si esa igualdad no se da, ¿cómo hacemos para que se vaya dando? ¿Cómo hacemos para que las sociedades machistas vayan aceptando criterios de diversidad de género, de igualdad de género, de paridad, etc.? Todo un trabajo en el que está. Pero la filosofía final de esto es llegar a la no discriminación, justamente. ¿Se entiende? Por ahí nos embarcamos justamente en la lucha, diferentes particularidades, nos embarcamos en exacerbar las diferencias, cuando que en realidad el verdadero sentido filosófico es que no se hagan diferencias, que no haya diferencias, que seamos verdaderamente todos iguales. Eso es lo que quiere el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que es el que se establece justamente después de la Segunda Guerra Mundial y comienza a crearse todos los tribunales, eso, a aceptarse la jurisdicción externa, todo lo que ya conversábamos en la clase pasada. Vamos a dejar aquí, y le vamos a pasar, además si tengo tiempo de grabar otra clase, le pasamos al aula de la facultad y le pasamos al grupo de WhatsApp también algún video más para ir completando, y el lunes que viene vamos a dar Naciones Unidas, Sociedad de las Naciones, Naciones Unidas, y después de eso damos el parcial. ¿Alguna pregunta? No, quedó claro. Muy bien. ¿Seguro que quedó claro? Doctor, el parcial entonces sería hasta la unidad, la unidad 4 sería, o ¿Cómo? el Unidad... parcial Unidad 4, no, unidad 5 y unidad... ¿Dónde están Naciones Unidas? Nos damos la 6, damos la 7. Naciones Unidas. pero la 6 entonces no entra en el parcial. 5 Naciones Unidas, ¿dónde están? Ah, sí, está. La unidad 5 creo que es Unidad de 5, Naciones 4 y Unidas. 5, 4 y 5, perdón, se me chispotearon los números. Sí. Está, gracias, doctor. Ya estábamos por terminar el programa en el primer parcial, ¿no? ¿Cómo? Casi terminamos el programa en el primer parcial, si era hasta las 7. No, te falta un montón todavía. ¿Qué va a terminar? Falta derecho del mar, falta nacionalidad, falta integración, falta... Hay para divertirse, quédense tranquilos. No terminamos, si su problema es que